Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con una agenda internacional bastante movida. El conflicto en Gaza y la operación militar, como la denominan desde Rusia en Ucrania, o la guerra y la invasión, como se manifiesta desde el lado ucraniano, parecen no encontrar soluciones significativas. Y estas soluciones entonces demuestran que la escalada militar parece ser el camino que han optado los dos bandos en conflicto. Desde aquí, como siempre, hacemos un llamado a la cordura, a la racionalidad y a la solución pacífica de conflictos que tienen explicación, causas, motivos, razones, pero en pleno siglo XXI las justificaciones parecen quedarse sin argumentos. Y parecen quedarse sin argumentos porque la capacidad de nuestra diplomacia global ha quedado en evidencia en una evidente, notoria, marcada falta de interés en encontrar soluciones a estos asuntos. Los canales diplomáticos y los organismos internacionales se han limitado simplemente a emitir conceptos, criterios, opiniones y a manifestar preferencias, pero no a activar los mecanismos que permitan encontrar soluciones a estos conflictos que están afectando tanto a la economía global como a las economías locales más allá del terreno propio de la guerra. Y así, más de 109 conflictos a lo largo del planeta demuestran que la industria militar, la fabricación de armas, es uno de los grandes rubros de la economía mundial. Esperemos entonces que estos acontecimientos puedan tener un curso diferente a la cultura de la muerte, la exterminación del otro y principalmente la intolerancia en ambos bandos. Aquí en América Latina la cosa tampoco es que esté a ese nivel de la guerra, pero si el micrófono es un arma, los líderes globales en América Latina, porque tenemos líderes globales en nuestro contexto, se han encargado de acusarse y de señalarse unos con otros. En el caso del presidente de la República Argentina, Javier Milei, llamó plaga al presidente de Colombia, Gustavo Petro. El presidente Javier Milei, además, acaba de tomar una medida interesantísima, sobre todo desde el ángulo en el que se le mire, y es excluir el lenguaje inclusivo de género tanto en las Fuerzas Armadas como en las instituciones estatales. Al tiempo de que esta diatriba entre dos presidentes, en el caso colombiano de Gustavo Petro, quien llamó a consultas al embajador y emitió una nota de protesta frente a estas declaraciones en un congreso de la derecha en los Estados Unidos que fueran emitidas por Javier Milei. También en los Estados Unidos está muy activa la campaña preelectoral, las primarias, las elecciones internas de los partidos en las cuales ha triunfado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en uno de los principales estados determinantes en la consulta republicana, y también el señor Donald Trump ha triunfado en otro estado importante. Joe Biden triunfa en Michigan y el señor Donald Trump en Carolina del Sur. Para analizar estos grandes temas, hoy va a subir la temperatura en el termómetro sin duda alguna, y desde el Gran Buenos Aires, en la Argentina, está con nosotros Miguel Díaz. Miguel Díaz es periodista, analista económico, con una amplísima experiencia en diferentes medios de comunicación y además
es un asiduo invitado a este programa. Muchísimas gracias, Miguel Díaz, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Por favor, Julio, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación y a disposición y a compartir este programa que lo esperamos con ansias. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros nuevamente. En los Estados Unidos está Jaime Hernández Gracia. Jaime Hernández Gracia es abogado, especialista, con una amplísima trayectoria en el análisis político. Ha sido secretario general del Partido Centro Democrático en Colombia, entre otras grandes dignidades. Jaime Hernández Gracia, bienvenido al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Muchas gracias, Julio. Pues honrado de estar en este programa. Es interesantísima la agenda que propones, de manera que vamos a debatir sobre estos temas y a escuchar las diferentes opiniones desde los otros panelistas. Muchas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Jaime Hernández, por estar con nosotros hoy en el termómetro con CTV Barranquilla. Está también desde los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, Tati Enríquez. Tati Enríquez es comunicadora social, periodista, relacionista público, directora del programa de radio El Despertador por la emisora Oasis Radio del grupo Salem en los Estados Unidos. Tati Enríquez, bienvenida nuevamente al termómetro y gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Muchísimas gracias, doctor Enrique, por siempre la invitación de cada semana aquí en el termómetro y un saludo muy especial a los panelistas del día de hoy. Es un gusto estar con ustedes. De igual modo, desde la hermosa ciudad de Caracas, se encuentra con nosotros Jennifer Barreto Leiva. Jennifer Barreto Leiva es abogada, periodista, directora de la plataforma digital Política en Faldas, ha sido corresponsal de diferentes medios de comunicación, también ha participado en concursos de belleza prestigiosos, ha sido modelo, entre otros medios ha trabajado para Fox News y por supuesto es una importante panelista de este programa El Termómetro. Jennifer Barreto Leiva, bienvenida nuevamente a CTV Barranquilla y muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto inmenso, doctor Julio, formar parte de este panel donde tenemos este punto de encuentro semanal, donde conversamos los puntos y los temas interesantes que ocupan la política internacional. Tenemos un menú bien variado el día de hoy y, por supuesto, la invitación es a nuestra audiencia para que nos sintonicen y se queden con la conversación que tenemos esta noche. Muy bien, vamos a entrar en materia porque hay tres grandes temas a tratar. Y desde Argentina vamos a pedirle a Miguel Díaz que nos explique cómo tomó el pueblo argentino esta decisión del presidente de la República Argentina de sacar el lenguaje inclusivo, lo que se denomina lenguaje inclusivo de género, ya no solamente en las Fuerzas Armadas, que se anunció en primera instancia, sino en todos los organismos del Estado. ¿Ha causado ruido, eco, impacto o es simplemente el cumplimiento de una promesa de campaña en ese discurso enérgico propio del presidente de la Argentina? Y más allá, ¿cómo tomaron los medios esa declaración del presidente Javier Milei llamando plaga al presidente de Colombia, Gustavo Petro? Plaga comunista que está hundiendo a Colombia, dijo textualmente el presidente de la Argentina. Julio, por un lado, lo del lenguaje inclusivo, como bien decís vos, empezó desde las Fuerzas Armadas, donde se sacó una resolución, ya la había adelantado el ministro de Defensa, Luis Petri, de que se iba a prohibir el uso del lenguaje inclusivo en todo el ámbito de las Fuerzas Armadas y los organismos dependientes del Ministerio de Defensa. Lo hizo efectivo a través de una resolución el viernes de la semana pasada y a comienzo de esta semana el vocero de la Casa Rosada indicó que la prohibición del lenguaje inclusivo iba a ser extensiva a todo el ámbito de la administración pública nacional.
Sin duda causó revuelo porque, como bien sabes vos y la gente que nos está mirando, no solo en Argentina, sino en el resto de Hispanoamérica, el mundo hispanoparlante, el lenguaje inclusivo es motivo de discusión, pero ciertamente, al menos voy a limitarme a hablar de lo que es el caso argentino, y creo no equivocarme cuando lo extiendo también a otros lugares, no es algo que sea bien recibido en general por la población, más bien es algo de un minúsculo grupo de personas, generalmente del ámbito intelectual, sectores feministas radicales, el movimiento o el lobby, como uno lo quiera llamar, LGBT y demás, que impulsan esas cosas, pero en realidad al común de la gente, el ciudadano común, el ciudadano promedio, en realidad habla el lenguaje castellano tradicional como siempre se ha hecho. Y aquí en Argentina fue así, es así, y lo que ha hecho Milei ahora nada más es, si se quiere, poner en orden algo que ya estaba pasando y que lamentablemente en los últimos años, con los gobiernos progresistas que ha tenido Argentina, se trató de imponer a la fuerza ese lenguaje. Recordemos el último presidente que ha tenido Argentina antes de Javier Milei, Alberto Fernández, hablaba un poco forzado en los discursos públicos con la E o el todas y todos y todes, y realmente la gente no lo veía bien, se reía, era motivo de burla en las redes sociales. Así que, de hecho, para que no sea algo subjetivo, una encuesta de fines del año 2022 decía que el 70% de los argentinos estaba en contra del lenguaje inclusivo. Es decir, que en realidad la gente de a pie, el ciudadano común y promedio no ve con buenos ojos esto. Entonces, lo que hizo Milei más que nada es, te diría, aplicar una política de sentido común, y así ha sido percibido por la población. Mucho se habla en las calles, cuando vas a un negocio y demás. Viste que Milei ahora prohibió el lenguaje inclusivo, pero te diría, es como hasta motivo de risa, ¿no? De alguna manera decir, bueno, en realidad ahora ya no vamos a poder hablar con la E y demás, que antes era un poco en torno de burlas, algo, como te digo, un grupo muy pequeño, pero peligroso si se quiere, porque en realidad era un grupo de las universidades y demás. Hay universidades estatales que ya sacaban comunicados con la letra E o la letra X, el arroba. Bueno, ahora se ha prohibido en todo el ámbito nacional, así que te diría, la medida ha tenido muy buena aceptación en la población, pero te diría, tampoco es una medida extraordinaria, para ser sincero. Es algo que tiene que ver con el sentido común, como otras tantas medidas que va a sacar el gobierno de Milei de aquí en adelante muy prontamente. De hecho, ya ha cerrado, te diría, en esa misma dirección, el INADI, que es un instituto muy polémico, que la sigla es Instituto Nacional contra la Xenofobia, el Racismo y la Discriminación, pero que en los hechos servía como un gran aparato burocrático para llenar de militantes políticos de izquierda el Estado, cobrar grandes sueldos y eventualmente, si se quiere, perseguir a quienes desde las redes sociales o en discursos públicos tenían un discurso conservador o religioso o pro vida. Solo para eso servía. Bueno, Milei dijo, se terminó, se cierra el INADI y ya esas 400 personas que trabajaban en ese lugar van a tener que buscar otro lugar donde vivir. Así que te diría que las políticas de género, en este sentido, en este gobierno no van a tener más cabida, pero insisto en esto, no es algo como muchas veces los medios lo plantean, como bien señalás vos, cuál es la respuesta de los medios, como algo radical, de extrema derecha, sino que más bien son políticas de sentido común que tienen que ver con restablecer cuestiones que hacen a la cultura tradicional, al lenguaje tradicional, a la idiosincrasia, si se quiere, de los argentinos, y nada más que eso. Por otro lado, para responder también a lo que mencionabas de la declaración de Milei con respecto a Gustavo Petro, sí, fue muy dura, lo dijo en el ámbito de la CIPA, que es esta conferencia conservadora, la más grande que tiene Estados Unidos, que se hace anualmente allí en distintos lugares del país norteamericano. Lo dijo a un medio de habla hispana. Aquí ha tenido, sí, repercusión, hay que decirlo, pero como bien decías vos, no es la primera vez que Milei también habla en estos términos muy duros contra el presidente de Colombia, porque, a ver, Milei claramente es un presidente anticomunista, no se esconde en eso, lo dice abiertamente, y ciertamente, a ver, Gustavo Petro es un ex guerrillero comunista que participó en un grupo guerrillero terrorista, el M-19, y eso no es ningún secreto, es una realidad. Lo que hace Milei es, con un lenguaje muy duro, si se quiere, uno lo puede criticar desde ese lugar porque está hablando de jefe de Estado, es decir las cosas
como son, también que ahora le dijo que es una peste para Colombia y demás, pero yo, y esto lo digo como una apreciación personal, hay que tener en cuenta que ciertos líderes, fíjate que no se manifiesta de la misma manera con respecto a Gabriel Boric, el presidente de Chile, que también es un presidente de izquierda, porque ciertamente Milei ve, y para mí tiene sus fundamentos, en Gustavo Petro, un personaje muy oscuro, siniestro y peligroso, no solo para el pueblo colombiano, sino para toda la región. Y hablo aquí de todo tipo de vínculos que tiene Gustavo Petro con las narcoguerrillas, el narcotráfico y con sectores delictivos, mafiosos y criminales de Colombia y de toda Hispanoamérica que llegan también hasta la propia Argentina. Porque recordemos que todo ese circuito de narcoguerrilla y de narcotráfico baja a través de la hidrovía y sale por la hidrovía hacia Europa. Esto no lo digo yo, ya está sumamente comprobado. De hecho, en Europa ya lo tienen comprobado de que gran parte de la droga que llega a Europa viene por este circuito. Entonces, todo tiene el origen en Colombia, Ecuador y demás, sí, es cierto, pero también estamos involucrados el resto de los países. Y el presidente de Colombia está muy involucrado. Esto ustedes lo conocen bien, también están todas las cuestiones que han salido a la luz del financiamiento que ha tenido la campaña, lo ha dicho su hijo, su nuera y demás, muchas cuestiones que salen a la luz, después van para un lado, van para el otro, también porque se tocan intereses muy poderosos, evidentemente, pero al igual te diría que Lula da Silva en Brasil, la figura de Gustavo Petro está en el radar de Javier Milei porque no quiere saber absolutamente nada de vincular, en este caso, a Argentina con estos gobiernos que esconden muchos intereses, vamos a decirlo, cuidarnos con las palabras, muchos intereses dudosos, oscuros, que no se sabe qué está pasando detrás de ellos, que incluso han financiado su campaña. Por eso yo creo que Milei se plantea en estos términos, porque él no quiere, te diría, saber absolutamente nada con todos estos personajes. Un concepto que ha provocado grandes polémicas es ese de la inclusión de género y el lenguaje inclusivo. En Colombia se ha llegado inclusive a graduar abogades, un abogade, y ya existe una ley en un tratamiento en el cual el lenguaje no binario y la identidad no binaria es reconocida en los documentos. Sobre el tema de la declaración que ha hecho el presidente Gustavo Petro al exigir respeto, y la Cancillería colombiana ha emitido una nota de protesta al tiempo que llama a consultas a su embajador, en lugar de generar un cisma en las relaciones diplomáticas y comerciales, debería ser una oportunidad para sentarse a resolver sobre los problemas tan grandes que tiene la Argentina, sobre todo en materia económica, y los problemas en materia de seguridad y generalizados que tiene nuestro país en Colombia. Doctor Jimmy Hernández, doctor Jaime Hernández, desde su perspectiva, esta declaración del presidente Javier Milei llamando plaga al presidente de Colombia, Gustavo Petro, ¿tiene algún eco o es simplemente la retórica de dos antagonistas ideológicos? Y desde su óptica, ¿es correcto esto de eliminar el lenguaje inclusivo de género en los organismos del Estado, muy diferente a lo que ocurre en Colombia, donde existe una amplitud y los últimos documentos obligan inclusive a reconocer el lenguaje no binario? Pues claramente esa es una apreciación de que Milei y Petro son antagonistas. El uno es un representante del liberalismo más radical, por decirlo así, lo que llamarían el liberalismo absoluto, que es producto de la Revolución Francesa. Es que todo esto, nosotros hemos olvidado que todo esto es producto de la Revolución Francesa. Inclusive yo diría que todavía estamos viviendo de la Revolución Francesa, porque es la que promueve las libertades, y dentro de las libertades, la libertad económica, que es lo que ha producido
la prosperidad y el progreso de todos los países del mundo, excepto de los países donde hay excesivas regulaciones económicas, en los países económicos que han claramente fracasado. Entonces, sí hay un antagonismo entre Milei y Petro. Es lo primero que habría que decir. Lo segundo es que ese tipo de declaraciones en un presidente de la República contra cualquier ciudadano, pues no es de recibo. Decirle que es una plaga o decirle que es un asesino comunista, yo creo que no es de recibo, y muchísimo menos es de recibo entre jefes de Estado. Y bueno, pronunciarse en esos términos respecto a un jefe de Estado, pues creo que no es el lenguaje aceptado. Pero claramente sí es cierto lo que dice Miguel, que Milei tiene claro que Petro es un jefe de Estado, un presidente, un personaje que tiene pues el desarrollo de una política que ya la estamos viendo en Colombia, que tiene como propósito ese desarrollo de esa política y que además pues tiene alguna representatividad y alguna importancia en el ámbito suramericano, en este caso, que podría promover otro tipo de sus políticas en diferentes países de Sudamérica. Es lo que estaban tratando los países afiliados a lo que se llama el Foro de Sao Paulo, ahora le llaman el Foro de Puebla. Son Brasil, Chile, Venezuela, Nicaragua, México y ahora Colombia también. Respecto al uso del lenguaje ese, inclusive, pues yo estoy de acuerdo con Miguel, eso es una cosa que no tiene trascendencia en la mayoría de la población, excepto en los sectores que promueven este tipo de aplicación, que son los sectores, algunos sectores académicos, intelectuales, no todos, y los sectores LGBTI, que también pues están atentos a que se promueva ese tipo de lenguaje inclusivo. Ahora bien, con respecto a lo que decían del presidente Milei y del enfrentamiento con el presidente Petro, yo creo que pues vamos a seguir viendo ese tipo de enfrentamientos. Creo que no había más alternativa para el Estado colombiano que pues reclamarle al presidente Milei, porque no es de recibo para el Estado colombiano y para cualquier otro país que un presidente se exprese en esos términos respecto de otro jefe de Estado. Y en lo sucesivo nosotros pues probablemente vamos a seguir viendo ese tipo de enfrentamientos. Lo que sí veo yo es que el presidente Petro ha tratado de pasar muy agachado, de que ha ordenado a la Cancillería esa nota de protesta y de que no ha respondido como lo caracteriza a él, no ha respondido en los términos en los que él normalmente se refiere cuando recibe ese tipo de ataques, lo cual quiere decir que a Petro sí efectivamente le ha impactado ese tipo de pronunciamiento y que a Petro sí le ha impactado el tipo de políticas que está llevando a cabo Milei y que está preocupado probablemente porque ese tipo de políticas continúe esparciéndose por el resto del continente, pues por lo menos en Latinoamérica y en Sudamérica, y que ese tipo de políticas vayan teniendo acogida en los diferentes sectores de los distintos países de Sudamérica y Latinoamérica. De manera que esa es una tesis que está por verse cuál es el desarrollo de ese enfrentamiento entre Milei, el presidente Milei y el presidente Petro. O lo que habría que ver en el futuro es si las políticas esas de liberales de extrema que está aplicando el presidente Milei tienen éxito en la Argentina. Por lo pronto hay un primer resultado, que es que bajó el déficit fiscal y que en este momento Argentina está gozando de una déficit, de que ha logrado eliminar el déficit fiscal, y eso es un paso importantísimo para los próximos meses y las próximas etapas de ese proceso
económico que está viviendo en este momento Argentina. Un asunto que de forma natural genera un amplio debate es la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo y perspectiva de género que ha ido ganando terreno como una forma de incluir a sectores de población vulnerable que han sido victimizados durante mucho tiempo, específicamente la comunidad LGTBI+. Bajo esta óptica se intenta proponer un lenguaje en la opinión pública que sea respetuoso y solidario con estas comunidades, pero la mayoría de los estudios de opinión demuestran que todavía, si lo que se pretende es lograr en la implementación de ese tipo de terminología, la mayoría de la población no está de acuerdo con eso y le falta mucha pedagogía para que se pueda trascender de la mofa, la burla y el insulto o el irrespeto, que es lo que en principio se quiere evitar. Lo que sí debemos decir nosotros desde aquí, y lo hemos estado analizando hace mucho tiempo en este programa, es que a nuestros presidentes se les olvida que ya la campaña se acabó, que ahora son jefes de Estado y jefes de gobierno. Un presidente en nuestro contexto tiene esta doble función. Y lo que uno menos esperaría es una declaración irrespetuosa de un jefe de Estado, sobre todo cuando han tenido relaciones históricas más que amistosas y comerciales en un encuentro cultural que ha fortalecido la tradición de nuestros pueblos. Y desde aquí, con todo respeto al presidente Javier Milei, no queda otra forma, más allá de ese escueto comunicado de la Cancillería, exigirle respeto por la democracia colombiana. El pasado se ha quedado atrás. El señor Gustavo Petro se acogió a un proceso de paz. Al haberse acogido a un proceso de paz y participar en la conciencia democrática y en la cultura ciudadana, fue elegido como el presidente de los colombianos. Exigir respeto implica entonces un tratamiento recíproco y acabar con esa diplomacia de micrófono que tanto le hace daño a las naciones del mundo. Si no estaban preparados para gobernar, es hora de asesorarse bien. Y lo mismo se lo decimos al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que fue en primera instancia quien acusó de ser nazi y de hablar de que el presidente Milei se parecía a Hitler. Entonces, una respuesta contundente de alguien quien presume ser un gran orador, sobre todo en mítines de campaña, y que todavía está haciendo el curso de presidente, y lo decimos con todo respeto, señor Javier Milei, usted ahora es el presidente de Argentina. Hay que resolver los problemas de Argentina y avanzar hacia una integración latinoamericana que supere esos antagonismos ideológicos que no llevan a nada. La gente en su país y en el nuestro lo que está esperando es que se supere la condición de pobreza, que nuestros jóvenes no estén pendientes de cómo se van a otros países porque no tienen sueños en su propio territorio, que los cerebros ya dejen de fugarse porque no tienen alternativas en las universidades tanto públicas como privadas. Y decimos esto y lo aclaramos con todo el respeto porque ya está bueno de tanta discusión y tanta peleadera que parece que olvidaran que son presidentes, que son jefes de Estado y que tienen que dedicarse ambos a gobernar y a solucionar los problemas de la nación. Katy Enríquez, ¿qué impacto ha tenido esta declaración del presidente Javier Milei en la comunidad colombiana a la cual usted hace parte en Miami y sobre todo la prohibición en los argentinos, que también usted conoce a nivel mundial, de prohibir el uso del lenguaje inclusivo y todo lo referente a la ideología de género
en el contexto norteamericano? Doctor Enrique, primero que todo, permítanme apoyarme en sus palabras porque estoy 100% de acuerdo con usted con respecto a que las declaraciones del presidente Javier Milei han sobrepasado líneas de protocolo, han sobrepasado líneas de diplomacia. Él es un jefe de Estado. Lo dije en todos los escenarios posibles en donde se me ha preguntado sobre esto. Efectivamente, Javier Milei ya no es un candidato a la presidencia. Javier Milei es un jefe de Estado, de presidente elegido por democracia en Argentina, lo mismo que el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro. Fue elegido en democracia. Él es un presidente de Estado. Él es el presidente de Colombia. Y a nosotros los colombianos en el exterior, yo creo que todos nos sentimos absolutamente ofendidos por ese maltrato del presidente Javier Milei con respecto al presidente Gustavo Petro. Ahora bien, aquí hay varios puntos para analizar. ¿Que fue guerrillero del M-19? Sí, sí lo fue. ¿Está en ejercicio en guerrilla en este momento? No, él es el presidente de Colombia. ¿Que su campaña presidencial fue financiada por dinero del narcotráfico? Hay que demostrarlo. No me enorgullece lo que voy a decir, pero anteriormente hemos tenido presidentes que se han financiado su campaña por el narcotráfico. Ojo, y no solamente Colombia. También ha estado la Argentina en ese box, bien por platas pues, que no deben ser. Muchos presidentes de países latinoamericanos así lo han sido. Han sido elegidos por democracia, han sido, sus campañas políticas han sido inundadas de dineros del narcotráfico. Pero eso no quiere decir que el presidente Javier Milei tenga que decirle al presidente Gustavo Petro que es una plaga, porque eso también nos ofende a nosotros los colombianos. Ahora, otro punto para analizar, y lo hice yo en mi programa en Oasis Radio, Diálogos Políticos, con diferentes senadores de Colombia, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, analistas políticos tanto de aquí como de Colombia. Analizamos y era que efectivamente veíamos en el momento que gana Petro las elecciones en democracia que el país se iba a tornar muy cerca a la vía por donde está Venezuela. Pensábamos que iba a ser una dictadura realmente como la vive Venezuela, pero del dicho al hecho ha pasado un trecho bastante largo y no hemos visto todavía ese país que creíamos que iba a ser. Ya no lo es, y no creo que en lo personal, no creo que ya tenga tiempo Petro para ponerse a colocar a Colombia en una dictadura. Ahora bien, eso le da al presidente Javier Milei para decirle plaga a un ser humano, llámese como se llame, sea presidente o no lo sea. Plaga es una palabra bastante ofensiva y creo que ha faltado ahí la línea divisoria de la diplomacia. ¿Qué pasa con el canciller de Argentina? ¿Qué pasa con el protocolo de este país? ¿Qué pasa con el equipo de medios de este país? Parece que no estuviera muy bien preparado Javier Milei para este punto específico. Hay que encargarse de la Argentina, que está bastante mal. Él prometió en campaña hacer muchísimas cosas. Y yo soy fan de Milei. Yo lo dije aquí en este programa que el voto colombiano para Argentina hacia Javier Milei lo tenía yo en Hialeah. O sea, yo quiero creer que fue una metida de pata y que no realmente ha sido lo que ha querido decir Javier Milei. Ahora bien, desde el otro punto, la Cancillería colombiana está muy mal. ¿Cómo va a mandar un comunicado, usted lo dijo, escueto, tan débil? O sea, no me representa tampoco el gobierno colombiano para defenderse de tremendo mensaje que le dejó Javier Milei. Poniendo punto seguido, me voy hacia el lenguaje inclusivo. Ayer estuve lastimosamente en una emergencia y me hicieron llenar unos documentos y yo decía, Dios mío, 3 líneas de qué género es, qué género se siente, cómo se siente. ¿Usted es hombre? Mujer. ¿Se percibe hombre o se percibe mujer? ¿O animal? O sea, yo decía, Dios mío, ¿en serio? Esto es lo que está pasando aquí en los Estados Unidos con este lenguaje inclusivo de una minoría que
el gobierno de Biden está abriéndole la puerta para que se sienta un poco más poderoso todo lo que tiene que ver el feminismo extremo, la comunidad LGTBQ+, o sea, por Dios santo, o sea, le hemos dado tanta cabida a este grupo minoritario que hasta en los formularios médicos hay que contestar tremenda barbaridad. A mí me parece que el presidente Javier Milei en este punto lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Tengo amigos, tengo familiares, tengo personas muy cercanas que no, quizás caminan dentro de esa manera conservadora de ver yo las cosas. Para mí, Dios creó hombre y mujer, así debemos conducir este mundo, porque si comenzamos a transversar esta parte de la sexualidad o del lenguaje inclusivo, nosotros más adelante no vamos a tener mundo donde vivir. Si nosotros no cuidamos lo que realmente es la prioridad y la plataforma de vida, la familia, los niños, no vamos a tener mundo en que vivir. Yo ahorita, hace 2 días, le mandé a Jennifer por un mensaje de Instagram, una persona que se sentía una gaviota y venía un policía detrás y lo vio y dijo, no, mejor me devuelvo, que siga siendo gaviota. No, y no estoy queriendo decir que el policía tenía que bajarlo del nido que hizo y darle 3 barrotazos. No, pero es que esa permisidad del lenguaje inclusivo está llevando a que nosotros veamos personas en la calle sintiéndose como gaviotas. ¿Qué le vamos a decir a nuestros niños de 3 y 4 años cuando vean a una persona que se siente gaviota y que está haciendo un nido, por Dios santo? Ahí sí yo aplaudo al presidente Javier Milei y ojalá el presidente Biden entienda un poquito que este lenguaje inclusivo hace más daño que bien. El lenguaje inclusivo ha sido también influenciado en los objetivos de desarrollo sostenible que hablan de la inclusión de género. No propiamente el uso de estas expresiones que ya han sido aceptadas por un amplio número de países y que en el caso colombiano es una búsqueda constante y permanente de reconocimiento por comunidades que históricamente han sido atacadas, victimizadas, excluidas y desde todo punto de vista cuestionadas más allá desde los asuntos morales en discriminación y principalmente en una forma de segregación. Voy a leer literalmente lo que dijo el portavoz presidencial Manuel Adorni en Argentina. El gobierno de Javier Milei prohibirá todo lo referente al lenguaje inclusivo y la perspectiva de género. No se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X y se va a evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos. Jennifer Barreto Leiva, desde su perspectiva, ¿seguirá esta diplomacia de micrófono? No hay forma de entender que los canales diplomáticos son propios de los jefes de Estado y usted en Venezuela tiene un doctorado bastante amplio sobre cómo se utiliza esto, porque las declaraciones de los últimos presidentes venezolanos se han caracterizado por este tipo de utilización del lenguaje bastante fuerte y parece que ya se ha contagiado y se lo voy a decir desde aquí a todos. Si yo, más allá de sus preferencias, escuche bien, tanto los de derecha como los de izquierda utilizan el mismo lenguaje. Milei se parece a Maduro, se parece a Chávez, Petro se parece a Bukele, el irrespeto, la ausencia de formas, y no se trata de un lenguaje acartonado que rompa con sus carismas o con sus liderazgos. Es recordar, señores, que son jefes de Estado. No voy a utilizar palabras que les gustan mucho tanto a los de derecha como a los de izquierda, diciendo que son los padres de la patria. Padres de la patria, pero son los representantes y los dirigentes del Estado y del gobierno. A ver, si guardamos las buenas formas y haciendo mención
al ilustre venezolano Carreño, volvemos a los buenos modales. ¿Cuál es su opinión sobre este tema, Jennifer Barreto-Ley? Absolutamente de acuerdo, doctor. No puede llamarse a alguien padre de la patria cuando maneja una terminología vulgar y unas maneras poco agraciadas diplomáticamente hablando. Yo estoy cansada de hablar de esto y lo seguiré haciendo hasta que de alguna forma la semillita que se va plantando tenga una cosecha. Este malvivir que se ha incrustado en la diplomacia latinoamericana tiene que erradicarse de una vez por todas. Los presidentes, primeros mandatarios, no se dan cuenta que cuando se utilizan estas formas, como usted bien llama, diplomacia de micrófono, se está dando un ejemplo a la población. Entonces, entre otras cosas, se están sentando precedentes, se está sentando una forma de comunicación. No se puede hablar de un buen ejemplo, no se puede hablar de buen vivir cuando se está haciendo una comunicación de esta manera. Por mucho que pueda tener razón o no, no voy a entrar en discusión en eso en este momento porque entiendo que la población colombiana está ofendida con toda la razón del mundo, aunque el discurso iba directamente al presidente Petro, quien ha llevado al despeñadero a Colombia, y eso lo estamos viendo quienes estamos afuera y ya hemos vivido procesos parecidos. El problema central acá es que no hay una voz madura que diga, ok, tú hablas de esta forma, yo no te voy a seguir el juego, no te voy a responder y me voy a enfocar en las cosas que tengo que hacer. Argentina en este momento tiene muchísimos problemas, tienen una administración de transición donde tienen que enfrentar muchas cosas y creo que no es muy inteligente además buscarse problemas o conjeturas con otros países. Colombia tiene suficientes problemas también, entonces no lo encuentro inteligente. Este es uno de los muchos problemas que han podido evitarse si se hubiera actuado con serenidad, con ponderación y con altura. Y esa es una de las cosas que tenemos que cambiar. Ya en este punto, no importa si usted es de izquierda o si es de derecha, si se maneja este tipo de lenguaje y este tipo de comportamiento, para mí entran dentro del mismo saco y es despreciable de todo punto de vista. Ahora bien, yéndonos al tema el tema de la prohibición del lenguaje no binario, yo particularmente me encuentro muy pletórica con este particular. Acá se ha recibido muy bien. En líneas generales en Latinoamérica ha tenido muy buena receptividad del tema. Esto es un artilugio absolutamente innecesario de lo que es la ideología de género, una cosmovisión bastante perversa que entre sus propuestas tiene el sexualizar a los menores de edad y el feminizar a los hombres, masculinizar a las mujeres, donde se borre totalmente las identidades y donde se quiebre la familia y de alguna forma tratando de socavarla llamándola familia tradicional. Es absolutamente innecesario esta propuesta que hace el feminismo radical, donde alegan de que porque se incluya una A, entonces sí nos representan a todas, pero no les importa entonces darle cabida a hombres vestidos de mujer que se quieren hacer pasar por mujeres y están robándonos nuestros espacios. Eso es parte de lo que es la ideología de género. Por cierto, el presidente Bukele ha seguido el ejemplo y ha prohibido también el lenguaje mal llamado inclusivo, que no incluye nada, realmente lo que hace es excluir. Y lamento mucho que haya académicos e instituciones serias que se estén prestando a esto. Es importante brindarle a nuestra audiencia datos. Yo siempre trato de traer datos y no opiniones. Lo que es la población no binaria del mundo representa un 1% de la población mundial. Y estas cifras están brindadas y corroboradas por distintos académicos muy serios, sexólogos y psicólogos de Latinoamérica, con los cuales he tenido oportunidad de conversar sobre este tema. Entonces, con este lenguaje mal llamado inclusivo, un 1% de la población intenta imponerse al 99% de la población con una repentina duda de su identidad sexual, un tema que es de índole privado que quieren ahora hacer público y hacerlo además de carácter impositivo a toda la población. Celebro mucho y repito, la receptividad que esto ha tenido en Latinoamérica ha sido bastante amplia. Esto es innecesario, esto va en contra del sentido común y además hay que decirlo, nuestro idioma es uno de los más ricos y más hermosos que hay en el mundo y nuestro idioma está hecho tan perfectamente
perfecto que nos incluye a todos. Ninguna mujer que esté bien segura de sí misma tiene que sentirse excluida porque se diga todos y no se diga todos y todas. Una A no me quita ni me da a mí absolutamente nada como mujer. Más me preocupa esos hombres que están ocupando nuestros espacios vestidos de mujeres. Y me alegra mucho que además se haya hecho referencia y se haya hecho en noticia por primera vez en la prensa hispana todo lo del CPAC o el Conservative Political Action Conference, que es este evento que condensa todo lo que es la población conservadora política. Por primera vez se está haciendo reseña de este evento en habla hispana y eso fue gracias al encuentro que hubo con el presidente Milei y el presidente Bukele. Así que ha tenido muy buena receptividad y espero que otros países emulen esto. Es un lenguaje que no incluye, simplemente excluye y por el contrario denigra, rompe, resquebraja y daña sin ninguna necesidad el idioma español, que es perfecto y es uno de los más hermosos del mundo. Como lo anticipamos al presentar este programa, dijimos que hoy iba a subir la temperatura. Y en efecto ha subido bastante, pero a partir de este momento sube la temperatura todavía más en el termómetro. Hay varios tópicos y el tiempo ha transcurrido, pero ha provocado todo un asunto diplomático de micrófono también en Europa, las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, quien dijo que se debía considerar el envío de tropas a Ucrania para ayudar a este país en lo que ha denominado la guerra con Rusia. Si bien estas declaraciones han tenido una suerte de retractación simulada al decir que estas tropas, dicho por el mismo presidente de Francia, y ojo con esto, si por aquí llueve, parece que por allá no escampa. Francia tradicionalmente se ha caracterizado por ser un país ejemplar en el manejo del protocolo diplomático. Sin embargo, el presidente francés acaba de regular un poco esa declaración inicial diciendo que el envío de tropas no sería precisamente para combatir en el terreno con Rusia. Como ha transcurrido el tiempo rápidamente y el tema anterior parece que despertó múltiples pasiones, vamos a hacer lo más sintéticos posibles de analizar esto, porque la reacción rusa fue automática y cada uno de los jefes de gobierno de los países implicados en la Comunidad Europea emitió reacciones y también la Casa Blanca anunció que no va a enviar soldados ni va a intervenir con el ejército propio en el territorio ucraniano. Parece que la respuesta de Rusia hizo que todos los países del mundo se replegaran, dejando solo esa aspiración del presidente francés. Miguel Díaz, ¿se requieren soldados y presencia de la comunidad europea y de la OTAN para apoyar a Ucrania? Julio, mirá, antes que nada me gustaría hacer un pequeño aporte a lo que se habló del tema anterior, del tema de Milei y Petro. Yo quería aclarar una cosa, a ver, que por ahí creo que es obvio, pero vale la pena decirlo nuevamente. Lo que dijo Milei es con respecto a Petro, no tiene nada que ver con el pueblo colombiano, ¿sí? Eso es más que claro, por más que entiendo es su presidente y demás, es algo a la figura política de Petro y, como bien decía yo, a los peligros ciertos que ve Javier Milei en este mandatario que hoy está en el poder en Colombia y que tiene un pasado sumamente oscuro vinculado a la guerrilla, a la narcoguerrilla. Cuando decimos guerrilla hablamos de trato de personas, de trato de niños, de trata de personas, tráfico de estupefacientes y demás aberraciones que hoy conoce la humanidad. De ese tipo de personaje estamos hablando y por eso ese peligro que ve Milei, porque además, al igual que él lo dijo con Lula también, y ya lo viene diciendo con muchas otras personas, al comunismo no hay que darle un pie, porque vos le das un pie y avanza 3, y después retrocede 2, y así va avanzando y va penetrando en los distintos países.
De hecho, esta es la forma que ha encontrado luego de la caída del muro el socialismo del siglo XXI, que, dicho sea de paso, como bien dijo mi colega, tiene su origen en el Foro de Sao Paulo, con Lula, con Fidel Castro y también con las narcoguerrillas que han participado ahí y que luego pasaron a la forma democrática, a mi manera de ver, no por una cuestión de que se volvieron pacifistas, sino porque ya no tenía sustento ni eco en la población la lucha armada. Su pensamiento no ha cambiado. El comunismo no cambia en su esencia, simplemente se camufla, va buscando distintas estrategias, pero en el fondo el fin es el mismo, es destruir los pilares que hicieron grandes a nuestra civilización. Y ahí entra también la familia tradicional. Por eso, y lo engancho con esto que hablábamos antes también, el lenguaje inclusivo no tiene nada inclusivo, como también dijeron mis colegas, sino que apunta a destruir la forma tradicional de expresarse. Y en definitiva lo que apunta también es a destruir la familia tradicional, porque te viene con esta cuestión de la relativización de, bueno, en realidad acá no hay solo hombres y mujeres, sino hay que no binarios y no sé qué otras más cosas más, por eso hablamos con la E, la X o con una arroba. En definitiva, si te fijas, el fin es el mismo, la destrucción de los pilares de nuestra sociedad. Eso es un paréntesis que quería hacer con respecto a lo que quedó del panel anterior. Con respecto a lo de Europa y Macron, no creo que sea la solución mandar tropas a Ucrania. Lo único que puede ser una solución es para aumentar las ganancias inescrupulosas de la industria armamentística. Creo que es al único que puede llegar a beneficiar mandar tropas a Ucrania. Este conflicto ya estaba cantado, a mi manera de ver de entrada, cómo se iba a desarrollar. Es imposible que Ucrania le gane al ejército ruso, por cuestiones obvias, y el juego que ha hecho Occidente, y cuando digo Occidente me refiero puntualmente a la administración Biden, que es la que está ejecutando esto junto a los principales países de Europa Occidental, es simplemente el juego de la industria armamentística, que es ganar millones y millones y millones a costa del sufrimiento de vida humana e inocente, que la está mandando como carne de cañón a enfrentarse con el poderoso ejército ruso en una batalla que obviamente está perdida. Esto está pasando ahora, las declaraciones de Macron, lo que ha dicho Biden con respecto a que, bueno, la forma en realidad es no enviar tropas, sino mandarle más armamento, más financiamiento a Ucrania, es en el contexto de las elecciones que también van a ocurrir ahora en noviembre en Estados Unidos. Ya estamos en campaña electoral, porque Donald Trump, si gana, lo primero que va a hacer es terminar con este conflicto. Y la forma de terminar con este conflicto es la que ya todos vemos, que es que Rusia se quede con una parte de Ucrania, que es la parte históricamente rusa, de cultura rusa, donde se habla ruso, que es la parte del Donbass y probablemente un pedazo del sur de Ucrania, por supuesto también Crimea, y que del lado que quede de Ucrania haya un gobierno que se comprometa, esta vez con un papel firmado, donde diga que no se va a incorporar a la OTAN, porque recordemos que ahí empezó este conflicto. Cuando el gobierno de Zelensky junto a la administración Biden, si no recordemos las declaraciones de Kamala Harris diciéndole abiertamente a Zelensky que tenía que incorporarse a la OTAN, cuando siguió y siguió y siguió y Putin decía, ojo, ojo, que no entra a la OTAN, que no entra a la OTAN, después se desencadenó esta operación militar rusa, como lo llaman desde el Kremlin, hace 2 años que empezó, y que en definitiva lo que busca es que la OTAN no siga corriendo la frontera hacia el este. Recomiendo a todos ver la entrevista que le hizo Tucker Carlson a Putin, donde por más que se lo haya criticado, porque muchos dicen que fue hablando con Putin, queda muy clara la visión que tiene Rusia sobre Occidente y sobre todo sobre las administraciones estadounidenses. Hago un paréntesis ahí con la primera administración de Donald Trump, de cómo las distintas administraciones estadounidenses traicionaron las palabras y los acuerdos que han tenido con Rusia. Rusia está totalmente desencantado con Occidente. Por eso no podemos quedarnos solo con nuestra mirada, sino también ver cómo piensan del otro lado si queremos llegar a una convivencia en paz con Rusia, un país muy importante en el mundo. Entonces, para cerrar ya esto, digo, por supuesto que enviar tropas no va a solucionar nada, más bien va a acrecentar todos los problemas, nos va a llevar al borde de una guerra con Rusia, y cuando hablamos de una guerra con Rusia estamos hablando de la OTAN con Rusia y estamos hablando directamente entonces ya de una guerra mundial. Nadie quiere eso. Las consecuencias son impredecibles de semejante escenario.
No hay que llegar a eso, no hay que coquetear con estas cosas. Y yo te diría, y esto es una opinión personal, por el bien de la paz en el mundo, ojalá en noviembre gane Donald Trump. Bajo esta perspectiva, entonces, hay unos elementos interesantes a considerar. El primer ministro alemán, o el canciller alemán propiamente, Olaf Scholz, dijo que una cosa está clara, y es que no habrá tropas terrestres de los estados europeos ni de la OTAN. Pero el primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo que por su parte ya ha enviado un pequeño número de sus tropas a Ucrania. Como el tiempo ha transcurrido, Jimmy Hernández, doctor Jaime Hernández, le pregunto, ¿es necesario enviar tropas por parte de la comunidad europea y la OTAN para ayudar a Ucrania? Sobre todo porque ha dicho el presidente de Francia que literalmente hay que ganar la guerra y que no se puede dejar que Rusia venza en Ucrania. Pues esta es una guerra que no tiene explicación. No entiendo cómo las agencias de es decir, la CIA norteamericana, la agencia de inteligencia inglesa, la inteligencia francesa, no pudieron establecer que Rusia efectivamente tenía la intención de invadir Ucrania, como efectivamente lo invadió. Yo creo que en el mundo las personas que tienen algún tipo de visualización sobre la política mundial, algún tipo de conocimiento sobre la política mundial, tenía que haberse percatado de que Rusia tenía toda la intención de invadir Ucrania. Ahora, que fuera a invadir Ucrania en febrero de 2022, pues Rusia prácticamente lo anunció. Rusia, en primer término, en noviembre del 2021, situó 75,000 soldados en la frontera con Ucrania. Eso ya era un anuncio de lo que Rusia iba a hacer. Lo que es inexplicable es que todas estas agencias de inteligencia y los gobiernos que tuvieron que haber tenido conocimiento de esa decisión rusa, pues no hubieran tomado las medidas para evitar precisamente ese conflicto. Lo segundo que hay que establecer es que yo no veo viable que un solo país de Occidente tome la decisión de enviar tropas a Ucrania para involucrarse directamente en ese conflicto con Rusia. El ejército ruso está tremendamente debilitado, pero el ejército ucraniano también está debilitado. Como dice Miguel, era imposible que una nación con más de 100 millones de habitantes no pudiera ganar la guerra a una nación de 50 millones de habitantes y cuyo Producto Interno Bruto es 8 o 10 veces inferior. Además de eso, con un ejército poderoso, tanto en hombres como en armas, como en tecnología. Y eso se ha demostrado en el terreno. Ucrania ha resistido con bastante éxito, diría yo, mucho más del esperado. La invasión rusa la ha contenido gracias a la ayuda de Occidente. La apreciación esa de que la industria militar de Occidente se ha beneficiado, pues es una apreciación que tiene tanto de ancho como de largo. O sea, no es fácil poder establecer eso con precisión. Para mí es una conjetura que no tiene una fácil comprobación científica. Pero Ucrania se ha sostenido gracias al tesón del presidente Zelensky, a la decisión de los comandantes ucranianos y al esfuerzo de los soldados ucranianos con bastante éxito. Diría yo que no veo cerca la terminación del conflicto. Y es cierto, lo que decía Miguel, es bastante cierto, bastante aproximado a la verdad,
que la única forma de poder terminar este conflicto lo más rápidamente posible es que Rusia se quede con la parte que ya tiene, sobre la que ya tiene dominio, que es la parte del este de Ucrania. No veo otra posibilidad, porque Ucrania no lo veo con la posibilidad de recuperar todo ese terreno, y aún así continuaría el conflicto. De manera que esa es la posibilidad, y tampoco es factible la posibilidad de que Ucrania llegue a formar parte de la OTAN. Me parece que ha llegado el conflicto mucho más allá de lo que se esperaba. En este momento es un conflicto que está en una fase crítica. Acaba de producirse la caída de un importante bastión ucraniano, a partir del cual puede estar cerca el quiebre del frente ucraniano, y ese rompimiento del frente ucraniano podía precipitar la primacía militar de Rusia, y probablemente la primacía en el resultado final de la guerra. Si no se produce lo más rápidamente posible una ayuda de orden militar de los Estados Unidos. Cuando hablamos de ayuda de orden militar, es el aprovisionamiento de armas y de munición para poder contener al ejército ruso, que se ha defendido muy bien de lo que llamaron en su momento la contraofensiva ucraniana, que estaba prevista para iniciarse en julio o agosto del año pasado, y efectivamente se produjo, pero no tuvo éxito porque los rusos lograron defenderse de esa contraofensiva. De manera que aquí hay una serie de consideraciones que hay que hacer sobre ese conflicto, que valdría la pena tener todo un programa para poder extenderse mucho más en la apreciación sobre el curso de ese conflicto, que ojalá no sea el triunfo de Rusia, que veamos al ejército ruso entrando en Kiev, sino que se resuelva mediante la cesión de esa parte de Ucrania, o el dominio que tenga Rusia sobre la parte que ya en este momento controla desde el punto de vista militar. Sin duda alguna, este es un tema que ameritará nuevas conversaciones con este panel de lujo que tenemos el día de hoy. Como ha transcurrido el tiempo y ha subido la temperatura, te voy a pedir a nuestras dos invitadas habituales que nos den su conclusión sobre esto y que respondan a la pregunta si es necesario enviar tropas a Ucrania. Bueno, empiezo yo. Definitivamente no, esto es un conflicto que ya tiene 3 años, no hay que intervenir para agravarlo más, para intensificarlo más, es momento que se haga la paz. Es la población ciudadana la que está sufriendo esto, así que no creo que haya sido una decisión prudente el haber querido mandar tropas. No estoy de acuerdo, es momento más bien de interceder para que ya Ucrania tenga paz con este conflicto en particular. Concuerdo, estoy de acuerdo 100% con eso. No es necesario seguir ahondando y mandando, diciendo cosas para llamar la atención. Pienso que el presidente de Francia lo que hizo fue eso, porque inmediatamente su gobierno, su gabinete, sus personas que lo rodean, pues dijeron que era una ambigüedad. Así que pienso que no es necesario, pienso que es ponerle leña al fuego, que en este momento realmente no interesa. Y por supuesto estoy de acuerdo con Miguel, a esta guerra le faltan meses, 3 de noviembre máximo, para que se termine todo este sufrimiento, por lo menos darle un caminito de paz a toda de esta guerra que está viviendo el mundo y sufre cada vez que vemos estos conflictos, por supuesto, allá en Ucrania y Rusia. Muchísimas gracias, Tati Enríquez, por estar con nosotros hoy en el Termómetro por CTV Barranquilla. A ustedes muchísimas gracias, a nuestros panelistas, copanelistas, por supuesto, un abrazo muy especial. Muchísimas gracias, Jennifer Barreto Leiva, por estar con nosotros en el Termómetro por CTV Barranquilla.
Gracias a ustedes siempre por la invitación. Nos vemos Dios mediante en 7 días. Muchísimas gracias, Jaime Hernández. Gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Muchísimas gracias, doctor Julio, a Miguel, a la doctora Jennifer y a Tatiana, también unas panelistas de lujo, de manera que fue muy agradable haber podido compartir opiniones con ellas y haber podido intervenir en este programa. Muchísimas gracias, doctor Jaime Hernández. Gracias. Y muchísimas gracias, doctor Miguel Díaz, por estar con nosotros nuevamente en el termómetro y esperemos tenerlo acá más tiempo en CTV Barranquilla. Con gusto a disposición, Julio. Vos avisame y con gusto me sumaré. Y la verdad que fue un placer poder intercambiar opiniones, entendimientos, miradas con los colegas. Fue muy enriquecedor y se me pasó volando el programa. Así que desde ya mi predisposición y mi compromiso para repetirlo cuando gustes. Muchísimas gracias, Miguel Díaz, por estar con nosotros. Lo hemos visto. Enviar tropas. ¿Tropas a qué? A prender mechas en conflictos donde ya el incendio lo que espera es apagar las llamas que todos los días cobran vidas de inocentes y de soldados que por amor a su patria se han alistado para defender la soberanía de su territorio. Aquí lo que se necesita es un esfuerzo diplomático global para ponerle fin a este conflicto. Nosotros no podemos seguir matándonos. El triunfo y decir que hay que ganar la guerra es inaceptable desde todo punto de vista, lo cual demuestra que la diplomacia de micrófono todavía sigue siendo un problema global, con algunos tonos más altos, en medio de insultos, improperios, agresiones injustificadas y otros bajo lenguajes un poco más mesurados, pero decir que se deben enviar tropas en lugar de activar los canales diplomáticos que han sido altamente eficaces, eficientes y efectivos en el pasado para resolver conflictos globales, demuestra que no hay ninguna intención en nuestro liderazgo de superar este conflicto. La gente se entiende hablando, conversando, se resuelven los problemas y al mayor nivel de los jefes de Estado que se prepararon para gobernar, es hora de sentarse para resolver el problema de la distribución de gas en Europa, que tanto va a afectar si el escalamiento de este conflicto llega a una espiral incontenible. Si es una bola de nieve la que esperarán en el próximo invierno, prepárense porque lo que viene es bastante frío para Europa. Y ojo con lo que vamos a decir, porque también en América Latina se requiere la gestión de asesores, ministros y coequiperos capaces de advertirle a los líderes los errores y las equivocaciones. Ya decía el gran Aristóteles que el dominio del lenguaje público confiere el poder. Lo voy a repetir. El gran Aristóteles, cuando hablaba del ethos, del pathos y del logos, todavía en una máxima que no ha sido superada, dijo: el poder emana del dominio del lenguaje público y los líderes pueden proponer la agenda, mejorar el lenguaje y resolver los grandes problemas de sus países en lugar de estar armando un show de agresiones, insultos, groserías, vulgaridades y detrimento de quienes son además sus colegas. Es hora de ponerse de acuerdo, de sentarse a trabajar por soluciones a los problemas de nuestros países. En el caso de la hermosa República Argentina, qué bueno sería ver a los dos mandatarios sentados en una mesa firmando tratados en los cuales beneficien a los ciudadanos y no a actores, a grupos copartidarios
o empresarios afines a sus causas políticas. El asunto no es de ideología, el asunto es de metodología. ¿Cuáles son sus métodos? Porque se parecen en el lenguaje ramplón, son los mismos con las mismas. Una cuerda de groseros. A ver, si ahora construimos una cuerda de líderes referentes y ejemplares por el beneficio de nuestros pueblos, que hagan lo que dicen y que encuentren coherencia entre lo que piensan y lo que deciden. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.